Bien, continuamos con el programa y, señor Valdés, yo le consultaba cuál es la realidad de la situación de este tema de la trata de personas y en lugares donde la pobreza predomina y donde además las empresas mineras realizan constante trabajo y que casi siempre se sabe que allí es donde mayormente suceden estos problemas. No decimos que solamente allí, ¿no? Sino donde quizás son más relevantes. A ver, el delito de trata es un negocio y por lo tanto busca lugares donde hay movimiento económico. Así es. Y donde a su vez este movimiento económico tenga las mayores posibilidades de pasar, como se dice, agachado, o sea, manejarse de manera subterránea. Entonces está muy asociado en efecto a la minería, pero a la minería informal, más que a la minería formal. A la minería informal, obviamente, hay una serie de ejemplos que son inclusive hasta ejemplos internacionales de lo que no se debe hacer a nivel de lo que hay de la explotación de seres humanos. Me refiero, por ejemplo, en Puno, a la zona de la Rinconada, que tiene años, es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, un problema ya inclusive binacional, con preocupación boliviana por la cantidad de niñas explotadas ahí. Madre de Dios es otro ejemplo. Caso. Pero a su vez eso también está relacionado con otros centros de explotación de minería informal, como por ejemplo en Carabalí, en Arequipa, en Nazca, también en zonas de Ayacucho, en la zona del Cerro Toro, en Trujillo. Después también hay la minería informal en la zona de Suyo, y la explotación se da en poblaciones más o menos cercanas. Ahora, hay otros sitios emblemáticos como Iquitos, que también hay una zona de explotación sexual y una zona de explotación sexual asociada al turismo, que es otro fenómeno. Eso le iba a decir precisamente, ahí no necesariamente es la minería informal. No, es otro fenómeno, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que la trata no solamente es explotación sexual, es también explotación laboral. Por lo tanto, en realidad está asociada a muchos negocios y no hay región que no tenga trata de personas. Claro. Incluso se habla de que la trata está también ligada al tema de la corrupción de funcionarios, ¿no? Porque, claro, seguramente o en muchos casos conocerán esta situación, pero simplemente, como dicen acá en nuestro país, la coima, ¿no? Por allí se le paga al funcionario, por allí se le ofrece cierta cantidad de dinero y se cayó el problema, se escondió y no pasó nada. ¿Qué está haciendo el Estado en este sentido? Bueno, justamente ha habido hace poco un encuentro nacional sobre trata de personas. Hace muy poco hemos tenido expertos que han venido de fuera y expertos locales también. Y uno de los temas fue precisamente el análisis del rol que juega la corrupción en este delito. Obviamente, en el marco de que la corrupción está asociada también a todos los delitos, no es solamente específico la trata de personas. Claro. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que las acciones principales de la lucha contra la trata de personas solemos asociarlas al Estado, al nacional, grande, ¿no? Al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Mujer. Pero a veces descuidamos ver la parte más, digamos, más del llano, más del gobierno local, del municipio, del inspector municipal, que es el que permite que el negocio chiquito, donde es la discoteca o la casa de masajes, etcétera, en las zonas urbanas, se producen situaciones de trata, sobre todo con fines sexuales. Ahí es donde se produce justamente que se hacen de la vista gorda, que dejan pasar el negocio, que no dan cuenta de menores de edad que se encuentran en situaciones de explotación laboral y de explotación sexual. Entonces, es ahí donde se articula esta relación entre corrupción y trata de personas, sobre todo a nivel local, ¿no? Claro. En este encuentro, que fue el segundo encuentro nacional sobre trata y tráfico de personas, sobre todo, bueno, se buscó plantear, ¿no?, estrategias, y además porque se contó con la participación de especialistas de nivel internacional, ¿no? Sí, como 20 vinieron. Así es, y donde pudieron compartir, además, no solamente experiencias, sino además seguramente sirvió para que puedan darse cuenta que hay problemas que se dan acá y que se dan en otras partes del mundo también. Correcto, una de las ahorita me viene a la mente una de las exposiciones que hizo una investigadora brasilera, que justamente estableció, por ejemplo, para hablar no solamente de la trata nacional, sino de la trata internacional, del flujo de haitianos como consecuencia del desastre natural del terremoto, que buscan trabajo, vienen vía Ecuador, atraviesan todo el Perú
entran por Madre de Dios hacia la frontera brasilera o por Iquitos también hacia Brasil y ya han sido explotados, por ejemplo, hablando del mundial que ocurrió hace poco, claro, en la construcción de estadios. O sea, la mano de obra para construir estadios ha sido básicamente mano de obra haitiana en situación de explotación. Y luego, finalizados los estadios, los trasladaron. Los trasladaron a granjas, ¿cómo le llaman? A granjas de animales, de pollos, básicamente, crianza de pollos y todo el sistema del procesado. Y es allí donde, digamos, empieza ese proceso de trata en tema de explotación laboral y continúa la cadena, ¿no? Ya es un grupo que continúan en ese sistema, en ese círculo. Esto quizás sirve para graficar que la trata de personas, como dije en un inicio, es la captación en un lugar, el traslado y luego la explotación en otro. Y eso ocurre en el país, eso se llama trata interna, trata nacional. Y en el ejemplo de los haitianos, son captados en Haití, Perú es una zona de tránsito y son explotados en Brasil. Y de esos ejemplos hemos visto muchos en este encuentro, muchos. Hemos visto el tema con gente de Filipinas, expositores que han venido de diferentes partes. De ¿no? México, de México, incluso. de Guatemala, de Salvador, hemos hablado de la trata a nivel centroamericana, la relación con la migración, hay muchas cosas es un fenómeno sumamente amplio. Claro. ¿Cuáles son las estrategias o las conclusiones a las que pudieron llegar en este encuentro? Lo principal es un trabajo articulado con el Estado. Nosotros tuvimos la posibilidad de un preencuentro y hemos inclusive ya empezado una sistematización y una articulación muy cercana con muchos funcionarios de las regiones, un poco en la línea de ir bajando hacia los niveles regionales y locales, ¿no? Claro, que es de donde empieza para hacer prevención, el problema. Para hacer prevención ahí mismo y luego también para tener información para operar. Eso ha sido uno de los principales logros que hemos tenido y queremos eso obviamente afinarlo hacia adelante. Una mejor relación y un mejor trabajo con el Estado. Luego también hemos articulado muchos esfuerzos con el sector internacional. Estamos trabajando para un 4º Congreso Internacional. Iba a ser en El Salvador, parece que ahora se traslada a Bolivia. Eso recién va a ser para el año 2015, pero es impresionante, pero hay que hacer un trabajo de hormiga en todos los países para poder obtener información y llevar un poco estrategias ya comprobadas, ¿no? Claro, y como usted dice, un trabajo articulado, ¿no? Seguir seguramente unificando estas experiencias con Guatemala, con México, con Bolivia, en fin, con todos, para al fin lograr un plan de trabajo que pueda quizás no erradicar por completo este problema, pero sí reducir las cifras, ¿no? Que es lo que se requiere. Sí, bueno, hay buenas noticias, ¿no? Hemos escuchado por parte del Estado peruano que ya hay 20 mesas regionales. Ahora hay que seguir insistiendo en dotarlas de recursos financieros y humanos capacitados, ¿no? Claro, ¿la empresa privada está participando en el apoyo? Miren, no lo suficiente. Yo pienso en realidad que la empresa privada debiera realmente involucrarse más en esto, pero es una tarea pendiente por la que hay que trabajar. Bueno, habría que insistirles en ese lado, ¿no? Claro que sí, así lo haremos. Para que ellos se pongan las pilas también, porque también cumplen un rol. Son parte del problema de alguna forma y deben ser parte de la solución. Así es. Bien, entonces, señor Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, como siempre. Gracias a usted nuevamente. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Enlace Nacional.